El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús le pide a Pedro que lleve nuevamente la barca mar adentro. Es un esfuerzo grande lo que le está pidiendo Jesús a Pedro, porque Pedro ya había estado tratando de pescar toda la noche. Ya hemos meditado a veces esto, como los pescadores le llaman la mancha de pescado. Es cuando grupos de pescado suben hacia la parte de arriba y se alcanzan a ver con la luz de la luna. Y a veces se sumergen a lo profundo y es cuando no hay nada que pescar, no ven a los peces por ningún lado. Es una de esas ocasiones. Llevaban toda la noche dando vueltas en el mar y no encontraron nada de pescados. Pero a pesar de que estaban desvelados y cansados, Pedro va a ser dócil. Todavía no se llamaba Pedro, todavía se llamaba Simón. Pero Pedro va a ser dócil. Fíjense, no se molestó. Le están pidiendo un esfuerzo extra, algo más allá, porque ya llevaban toda la noche tratando de pescar. No se molestó y no se quejó Pedro. No se quejó, como había estado escuchando la predicación de Jesús, queda admirado. Entonces no se molesta, no se queja. Sí dijo: hemos pescado toda la noche, pero no como queja, sino como información. Hemos tratado de pescar, no hay nada, todos los pescados están en lo profundo, no hay nada ahorita para pescar. Él informa lo que había pasado, ¿verdad? Pero hizo caso, él fue dócil y vio el milagro. Fue una obediencia dócil que lo llevó a ver el milagro, un milagro que va a hacer que él siga a Jesús por el resto de su vida. Por el resto de su vida. Por eso es muy importante detenernos en este hecho. Hay muchas cosas en las que nos podríamos detener, pero vamos a detenernos un poquito en esta obediencia dócil. Es muy importante la obediencia dócil. No todos saben obedecer. Las personas, a todos nos cuesta mucho trabajo la obediencia, nos cuesta mucho trabajo. Cuando yo entré al seminario, era joven y guapo, cuando yo entré al seminario, nos pusieron una prueba, era una prueba de obediencia.
Entonces nos dan una hoja y en la hoja venían, qué sé yo, no recuerdo exactamente, pero hagan de cuenta 20 preguntas que teníamos que responder en 15 minutos. Entonces teníamos menos de un minuto para responder cada una de esas preguntas. Y entonces nos pusieron la hoja volteada, por supuesto, no se veía nada. Teníamos que poner ahí nuestro lápiz a un lado para que el padre que nos daba la clase repartió todo, y hasta que él diera la señal empezaba a correr el tiempo y todos podíamos voltear la hoja y agarrar el lápiz y empezar. Y entonces nos puso esta obediencia. Imagínense, 20 preguntas. 20 preguntas. La primera, lo primerito que venía ahí decía, primero lee todas las preguntas. Fue lo que decía, primero lee todas las preguntas. Pero yo dije, no va a haber tiempo. Si yo me pongo a leer todo y luego regreso a contestar, no voy a alcanzar. Entonces, voy a ir leyéndolas, dije yo, pero las que ya me sepa facilito, las voy a aventar de una vez para detenerme un poquito más si me queda tiempo en las más difíciles. Y entonces yo aproveché para ir contestando las que se me hacían fáciles, y de repente veo que unos compañeros levantan la mano, sin voltear a ver al sacerdote, nomás levantaron la mano. Empecé a ver que levantaban y luego la bajaban y agarraban la hojita y la entregaban. Yo dije, aquí hay algo, esto no es normal, aquí hay algo. Entonces me voy más abajo, dije, ¿qué puede haber? Ya iba yo contestando preguntas. Llego yo a la número 19, mero abajo, a ver qué estaba pasando, y en la pregunta número 19 decía, si leíste todas las preguntas sin responder ninguna, levanta la mano. Y yo tenía todo rayado ahí. Reprobé el examen de obediencia por querer pasar el examen. Reprobé el examen de obediencia. Yo no seguí las indicaciones. Y regularmente no nos gusta seguir indicaciones. Hay personas que sí, pero hay otros que no somos buenos para seguir indicaciones. Más bien, déjame ver, yo sé, a ver, ahorita sale, y hacemos como nosotros queremos las cosas y no salen. Y nos pasa lo mismo que aquí. Que a mí no somos buenos para obedecer, no somos buenos para seguir un esquema, no somos buenos. Yo ahí me di cuenta. Dije, ya la regué cuando voy leyendo la última, y era con pluma, no era con lápiz, no había ni siquiera manera de borrar todo lo que yo había hecho. Nada, pues ya nada más puse mi nombre ahí para que me diera más vergüenza, y pues ya entregué el examen, reprobé el examen. Vean qué fácil es la obediencia. Cuando obedecemos todo, y más cuando obedecemos a Dios, por supuesto, todo se facilita en nuestra vida. No tanto que se nos haga completamente fácil, sino que todo se va dando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones. Lo que nos toca a nosotros es la obediencia. Pedro no hizo subir a los peces, Pedro solo obedeció haciendo lo que él sabía hacer, pescar, aventar las redes, es lo que él sabía hacer. Y aunque él sabía que no había peces esa noche, que todos los peces se habían ido a lo profundo, cosas que a veces sucedía, eso no es nada fuera de lo normal. Entonces Pedro sabía que no había, pero obedeció, una obediencia dócil, sin resistencia, sin problemas, y le tocó ver el milagro. Nosotros nos hemos perdido de muchos milagros de Dios por no saber obedecer. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? ¿Cuántos pasteles han salido terribles? Porque vamos a salirnos de lo que es y vamos a ponerle esto, y de repente el pastel de fresa sabe a zanahoria. Porque no seguiste las indicaciones, simple y sencillamente por eso, porque no seguiste las indicaciones. Que se puede modificar una receta, claro que las recetas se pueden modificar, no es pecado, pero no cuando te está guiando un chef. Cuando te está guiando alguien que estudió y sabe lo que se hace, cómo se debe hacer, ahí ya no dices, yo le voy a poner, no, estás aprendiendo. Y si estás aprendiendo, tienes que seguir al pie de la letra las cosas. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros con los 10 mandamientos. Estamos haciendo lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, no lo que Dios dijo que era bueno para nosotros, y son los 10 mandamientos. Ni siquiera nos lo sabemos. Y decimos que queremos obedecer a Dios. Ni siquiera, ¿cómo vamos a obedecer un mandamiento que no conocemos? ¿Cómo lo vamos a obedecer?
Vean qué lejos estamos de la obediencia. Los que estamos aquí, no estamos hablando de los que no van nunca a misa. Los que estamos aquí no sabemos todos los 10 mandamientos. Es porque no le hemos puesto todo el empeño de nuestra parte. Esto entonces, por eso no nos resulta la vida, no nos sale la vida. Por eso tanto sufrimiento, por eso tanto dolor, por eso tantas cosas, porque no hemos obedecido. Adán era feliz hasta que dejó de obedecer, porque Dios, la voluntad de Dios es que seamos felices. El que obedece a Dios va a ser feliz, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos felices. Entonces, este es el problema que tenemos ahora nosotros. Los mandamientos divinos no se deben alterar a nuestro gusto, no los podemos tratar a nuestra conveniencia. Así como están hechos, es como te sirven y te dan vida. Si los alteras y los modificas, ya no te van a dar vida. Tarde o temprano vas a empezar a sentir la amargura de haberte alejado de la voluntad de Dios, porque nadie puede ser más sabio que Dios. Nosotros ni siquiera podemos ser más sabios que los ángeles, menos que Dios. Menos más sabios que Dios, y los ángeles tampoco pueden pretender ser más sabios que Dios. A los ángeles que lo pretendieron, perdieron todo, están ahorita en una guerra, estamos dentro de esa guerra apocalíptica, pero ¿en qué termina el Apocalipsis? En que ellos terminan en un lugar donde no hubieran querido estar, donde nadie le hubiera gustado estar. Vean qué importante es la obediencia y la obediencia dócil. No podemos alterar los mandamientos, tenemos que conocerlos. Es medicina, es vida. Esos mandamientos son medicina, son vida para ti. Entonces hay que obedecerlos dócilmente. Va a haber resistencias, claro que va a haber resistencias en nosotros, pero si nosotros utilizamos la inteligencia que el Señor nos ha dado, podremos reconocer que lo que Dios nos pide es mejor. Vean la cara de los que cumplen con la voluntad de Dios, los que son dóciles a Dios, y vean la cara de los que llevan su vida como quieren llevarla, como ellos piensan que les conviene, y van a ver una gran diferencia. Una gran diferencia. El que hace la voluntad de Dios, el que conoce estos mandamientos y los cumple, tiene gozo y paz. Tiene gozo y paz, pero es un gozo muy cercano a lo infantil. Muy cercano a lo infantil. Yo no sé si ustedes vieron aquel video del Papa San Juan Pablo II, cuando le llevaron un payaso en uno, no me acuerdo qué era, y le llevaron un payaso y le hizo lo que llevó preparado era para niños de kinder, porque verdaderamente era para niños de kinder. Y el Papa estaba muerto de la risa, le brincaban los pies al Papa, no se aguantaba, se convulsionaba de risa, de cosas. Era un payaso que decía que tenía un muñeco y que le daba cuerda y se moría y que le echaba leche por la oreja y que le salía jocoque por la otra, y el Papa muerto de risa por lo que decía. Nosotros nos hubiéramos aburrido, como que nosotros ya nos acostumbramos en nuestra mente a cosas más difíciles, a cosas que tengan morbosidad, a cosas que estén más sucias, y entonces a esas sí las entendemos y esas sí nos dan risa, y las cosas sencillas ya no. A los santos por eso como que regresan a la infancia, como que van regresando a la infancia, pero eso solamente lo puede dar la obediencia dócil a la voluntad de Dios. Solamente lo puede dar eso, el cumplimiento de los mandamientos. Los mandamientos divinos no son cadenas para nosotros, no son cadenas que nos esclavizan y no nos dejan hacer lo que queremos. Es el camino a la libertad, es el camino a la felicidad. Es el camino. Nuestra libertad está en seguir, en depender de Dios. Si no dependemos de Dios, que nos ama, vamos a depender de su enemigo que nos odia. No podemos encontrar felicidad fuera de Dios.
No podemos pretender que va a haber felicidad fuera de Dios. Por eso el camino de nuestra libertad es sujetar nuestra voluntad rebelde, nuestros deseos ya, nuestros vicios que ya tenemos, porque le dimos mucha importancia a lo que sentíamos y a lo que deseábamos por encima de lo que Dios quería. Y eso nos esclaviza a nosotros. Eso a nosotros nos ha esclavizado. Pero el Señor nos ha dejado los mandamientos, vida. Esos son vida para nosotros. No son para frustrarnos porque no podemos cumplirlos, sino son para que sepamos que es la oportunidad que nos da para volver a Él. La desobediencia sacó a Adán del paraíso y la obediencia nos va a permitir regresar al paraíso. La desobediencia no nos puede hacer regresar. Fue lo que sacó a Adán. ¿Cómo vamos a pretender ser desobedientes a la voluntad de Dios y entrar al paraíso si esa fue la causa por la que tuvo que salir Adán del paraíso, Adán y Eva? Así de que el Señor nos quiere dar la oportunidad de regresar al amor de nuestro buen Dios. Es un Dios que nos espera, quiere que regresemos a Él. Dice el profeta Samuel, imagínense nada más cuántos años, decía el profeta Samuel que obedecer vale más que ofrecer sacrificios. El culto a Dios después del pecado es el sacrificio. Se le ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, donde estamos nosotros, ya no ofrecemos sacrificios que no sea el de su Hijo. Es el sacrificio de su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Ese es el sacrificio perfecto de amor. Los animales no amaban a Dios, pero representaban al Cordero de Dios y por eso Dios recibía ese sacrificio. Por eso el mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecer a Dios es el sacrificio de nuestra voluntad. No hacer mi voluntad. Eso es lo que me va a liberar, eso es lo que va a romper las cadenas que yo tengo en las manos. No hacer mi voluntad, negarme a hacer mi voluntad y hacer la voluntad de nuestro buen Dios, obedecer esta voluntad divina. La obediencia dócil e inmediata tiene muchas bendiciones. Vean a San José. San José en sueños el Señor manda un ángel para que le hable y le avisa que la vida de Jesús está en riesgo. Inmediatamente se levanta, inmediatamente prepara todo y esa misma noche salen huyendo del lugar. Si él no hubiera obedecido con esa inmediatez, si no hubiera hecho San José esto, hubiera puesto en riesgo la vida de Jesús. Tal vez el Señor hubiera hecho algo, por supuesto, pero hubiera puesto en riesgo la vida de Jesús. Lo hubiera puesto en riesgo. Era su hijo legal, no biológico, pero legal. Realmente era el papá, no biológico, pero sí legal. Entonces, vean qué importante es la obediencia dócil e inmediata. Es que a veces sí vamos a cumplir, pero nos tardamos tanto que para cuando ya queremos obedecer, ya tenemos que obedecer con más dolor. Por eso es importante a la inspiración. Tenemos que estar en vela, dice Jesús, conscientes, pensando, estando atentos a cuando el Señor nos está inspirando algo, porque nos vamos a dar cuenta, yo estoy haciendo esto, pero de repente viene la inspiración divina. Lo que deberías de estar haciendo es esto, ahorita, y ya se fue, ya se perdió, ya se olvidó. Ya se acabó aquello. Tiene que ser inmediata, porque si no perdemos nosotros, perdemos las gracias que hubiéramos recibido si hubiéramos sido obedientes, y por eso tenemos asaltos. Todos estamos empezando a sufrir asaltos de angustia, desesperación y todo este tipo de cosas, porque no estamos atentos. El Señor nos llama a donde tenemos que estar. Allí le va a costar más trabajo al enemigo hacernos daño. Pero si no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, aunque esté haciendo algo bueno, pero no es lo que Dios quiere que haga, ya es desobediencia y el enemigo tiene derecho a estar allí contigo y hacerte la vida imposible. Por eso es tan importante la obediencia inmediata. Si los papás, las mamás
tuviesen esa rapidez para aquello que el Señor les inspire, hacerlo, hacer la voluntad de Dios de una manera inmediata, esto traería grandes bendiciones para sus hijos. ¿Por qué? Porque les enseñarían a obedecer a Dios. Si yo ahorita les digo, tienen que saber discernir y saber cuál es la voluntad de Dios, cómo se las está inspirando, muchos no saben. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto, porque no lo aprendieron. ¿Por qué? Porque sus padres no lo hacían. Por eso, porque sus padres se dejaban llevar por el impulso personal y luego viene toda esta cadena de sufrimientos y de dolor sobre nosotros. Vean, si los papás fuesen y aprendieran a ser más dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, dejarían el camino para sus hijos. En el momento que sus hijos quisieran obedecer al impulso de Dios que los llama, sabrían cuál es el camino y sabrían cómo hacerlo. Sabrían cómo detenerse, sabrían diferenciar entre su voluntad y la voluntad de Dios. Pensamientos que vienen de sí mismos y pensamientos que vienen de Dios. ¿Se puede descubrir? Claro que se puede, pero esto se tiene que trabajar y trabajar y trabajar, y de repente va a ser natural el discernimiento de espíritus. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que yo quiero? Vamos a poder diferenciarlo, incluso qué es lo que quiere el enemigo de Dios, y se puede en 2 segundos, 3 segundos, se necesita que uno se detenga unos segundos, viene una luz del Espíritu Santo y todo queda claro. Pero si no sabemos detenernos, si no sabemos diferenciar y si no sabemos escuchar ni obedecer, la vida que nos espera, la vida que nos espera. Dice Jesús en el Evangelio, escuchamos esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice Jesús que el que lo obedece, dice, el que lo obedece permanece en su amor. Fíjense nada más, el que lo obedece permanece en su amor. Quiere decir que si no lo obedecemos, lo mismo que Adán y Eva, salimos del paraíso. Somos expulsados del paraíso si no lo obedecemos. ¿Sí? Nosotros decimos que queremos obedecer a Dios, que queremos salir adelante en las cosas de Dios, que queremos ser cada vez más de Dios, pero cuando se nos presenta la voluntad de Dios, como que ya no nos gusta tanto. Queremos obedecer en lo que sí nos gusta, en lo que sentimos que nos conviene, pero en lo que ya no nos gusta, ya no queremos obedecer. Hay muchos hombres que quieren obedecer a Dios, y sí quieren obedecer a Dios, y quieren seguir a Dios, pero dice la palabra de Dios, bueno, San Pablo es el que lo va a decir a los hombres: amen y respeten a su esposa. Y eso ya no les gustó a muchos. Amen y respeten, no solamente es estar allí, amen y respeten a su esposa. Quieren obedecer a Dios, tienen que empezar por estos detalles de la voluntad divina. Amen y respeten, y todavía más, que la santifiquen, dice San Pablo, porque el hombre tiene que presentar ante Dios santificada a su esposa. Eso es de él, esto le pertenece al hombre. Eso es del hombre, le corresponde al hombre presentar santa a su esposa. Presentar santa a su esposa. Imagínense qué paquetote. Imagínense qué difícil va a ser eso. Pero, bueno, las mujeres, ¿qué les pide el Señor a las mujeres? Dice que las mujeres dicen estar también dispuestas a hacer la voluntad de Dios, a someterse a la voluntad de Dios, porque quieren salir de problemas, de perturbaciones, de dificultades, etcétera. Pero ¿qué es lo que les pide el Señor a las mujeres? ¿Cuál es la obediencia que Dios les pide a las mujeres? Esto lo vamos a encontrar en San Pablo. Él dice, habla de la sumisión de la mujer al marido. Que la mujer debe someterse al marido. Y esto lo van a encontrar en la carta de San Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los colosenses. Muchas veces lo va a repetir esto San Pablo. Muchas veces lo va a repetir esto.
Pero estas palabras, según estas palabras de San Pablo, él dice que esto es una ley natural, pero también es una ley pensada y querida por Dios. Y ahorita el mundo hacia donde camina es la mujer contra el hombre, la mujer empoderada, la mujer libre, la mujer que tiene sus iniciativas. ¿Y cómo va a cumplir el hombre lo suyo? ¿Cómo va a cumplir el hombre santificar a una mujer si es una mujer que no se somete? ¿Cómo se va a hacer? Ahora, si la mujer quiere ser también cabeza, pues entonces, imagínense ustedes un león con dos cabezas que ve un grupo de ovejas. Qué difícil, porque cada cabeza va a haber una oveja diferente. ¿Para dónde se va a jalar el cuerpo? Es un monstruo, algo que tiene dos cabezas y no una. Por eso el Señor en la familia, reflejo de la Trinidad Santísima, tiene cabeza, Dios Padre. Entonces Él quiso que en el ser humano hubiera alguien que fuera la cabeza. Pudo haber decidido que fuera la mujer. Y si Él hubiera decidido que era la mujer era. Hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho nosotros, la mujer era la cabeza y el hombre tenía que someterse. Pero Él creó primero al hombre. ¿Por qué? Ya cuando lleguen al cielo le preguntan. El caso es que Él creó primero al hombre y no a la mujer. Tenía que escoger a uno de los dos. Y eligió. ¿Por qué? No sabemos, eso está en la mente de Dios. No sabemos. Dios crea primero a Adán y luego crea a la mujer como la compañera, el complemento perfecto para el hombre, si el hombre es cabeza. Si el hombre no es cabeza, no son complemento, son enemigos, rivales. Va a haber guerra. Si hay dos cabezas, no funciona. No va a funcionar eso. No va a funcionar, porque eso es lo que el Señor ha querido. Si Él hubiera decidido, primero la mujer, ¿quién le puede decir que no? Pues Él es dueño de todo lo que ha creado. Si Él hubiera dicho a la mujer, pues entonces nosotros tendríamos que someternos a la mujer, y en ese sometimiento de nosotros estaría nuestra realización y la posibilidad de que ella cumpliera con el mandato divino de que nos tiene que entregar a Dios santos. Por eso, claro, que debían de haberse casado con un hombre que vaya en camino de santidad. Se casan con alguien que no está convertido, pues claro que lo que le va a importar la voluntad divina y va a vivir según sus propias reglas y sus cosas. Y igual el hombre, si se casa con una mujer que no se ha convertido, claro que va a seguir sus ideas, sus criterios, sus cosas, va a seguirlos. ¿Y qué van a tener? Caos. No va a haber amor, va a haber resentimientos, va a haber dolor, va a haber tantas cosas. No es fácil, vean, porque nosotros queremos decir, si hago la voluntad de Dios, pero nomás en lo que nos gusta, en lo que nos conviene, pero no estamos regresando al orden de Dios porque no estamos aplicándolo a toda nuestra vida. Nadie puede ser más sabio que Dios. Nadie puede decir, voy a modificar esto y va a salir mejor. No se puede. ¿Acaso Dios no pensó en todo eso? Si la mujer no se somete, nunca va a poder ser santificada por el hombre. Pero el hombre no es santo y no quiere santificarse. Pues no debieron haber escogido ese hombre. No les llegó por correo, ¿verdad? No se lo ganaron en la feria. Ustedes lo escogieron. Por eso, esta voluntad, esta norma primitiva, este mandamiento, no es mandamiento, pero esto que es lo que Dios quiere, San Pablo nos lo dice, es uno de los pilares de la iglesia. Entonces no podemos decir, ahorita están gritando que San Pablo es feminista. Han gritado, wow, qué osadía. Eso lo podría decir alguien que fuera más santo que San Pablo. Si es alguien más santo que San Pablo, pues hay que escucharlo, pero si no es más santo que San Pablo, mejor nos quedamos con el que es más santo, porque el que es más santo conoce y entiende más de Dios y es más fácil que nos lleve a Dios.
Pero pues esta norma primitiva, porque esto viene desde la creación misma, desde que Dios creó todo cuanto existe, esto pues ahora se interpreta como una especie de esclavitud de la mujer, ¿sí? Y aunque está negándose a la posición que Dios le dio cuando la creó a la mujer. Cuando Dios creó al hombre, tuvo un proyecto para el hombre. Cuando Dios creó a la mujer, tuvo un proyecto para la mujer. Y solo el cumplimiento de ese proyecto nos da vida. Lo demás no. No podemos ser más sabios que Dios, ni podemos encontrar más felicidad de la que Dios nos quería dar. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero ahorita en estos tiempos que vivimos se habla mucho, ¿verdad?, de la esclavitud, del patriarcado. ¿Quién sabe qué entiendan estas personas por esto? Son como que les enseñan términos que no mastican, no asimilan, para poder defender, ¿verdad?, para poder buscar algo que sustente esa mentalidad, esa ideología. Es una idea de una persona que se generalizó, se hizo grande, y ahora muchos luchan por una idea de una persona y desprecian la voluntad de Dios. No vamos hacia la felicidad entonces todavía. Estamos muy lejos de la felicidad. Solo funcionan las cosas de acuerdo a aquel que la creó. Aquel que la creó es el que sabe cómo se mueve, porque la creó, sabe cómo funciona eso. Y el que nos creó fue Dios. Él es el que sabe cómo funcionamos. Y eso está aquí, en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros sí queremos obedecer, pero no en aquello que no estamos tan de acuerdo. Bien, sí podemos hacer eso porque somos libres, pero eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Por eso ahorita vemos tanta guerra de poderes en la familia, el esposo y la esposa brincando, gritándose al tú por tú. La mujer es más fuerte que el hombre si está en su lugar. El hombre se mueve más por lo que dice la esposa. Por eso es tan importante, en un rey es muy importante el consejo de la mamá, la mujer, y de la esposa. Las escucha mucho, influye mucho en las decisiones del rey. Esa es la fuerza de la mujer, estar en el lugar que le corresponde, no querer tomar un lugar que Dios no le dio. Ni el hombre tiene que acomodarse a un lugar donde Dios no le dio, porque no va a funcionar eso de ninguna manera. No va a funcionar. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Tiene que haber una cabeza. No es pónganse de acuerdo quién es la cabeza, no, porque pueden decidir algo contra la voluntad de Dios y no va a dar resultado. No va a dar resultado. Adán en el paraíso, cuando rompió la obediencia dócil, perdió todo lo que nuestro buen Dios gratuitamente le había dado. Dejó de ser feliz, conoció el dolor, conoció la muerte, conoció la enfermedad, conoció la soledad, conoció el sufrimiento. Todo esto después de que dejó de obedecer. Después de que dejó de obedecer a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El discernimiento no es un sometimiento. Es que en el plan de Dios el hombre debería de ser santo y la mujer debería de ser santa. Y la unión de un hombre santo con una mujer santa, la mujer santa sometida a un hombre santo. Eso es una felicidad muy grande. Es un orden perfecto, porque así lo quiso Dios, no porque el hombre tenga más posibilidades o más. No. Somos de la misma naturaleza, hombres y mujeres, somos de la misma naturaleza. Ni el hombre es más grande ni la mujer, pero tenemos un lugar dentro del plan de Dios. Ese es el que tenemos que descubrir y al que tenemos que someternos. Ese pensamiento de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros? Si nos alejamos, hay dolor y muerte para ustedes y para sus hijos.
Por eso necesitamos aferrarnos a la voluntad de Dios, aferrarnos, sí, pero no estamos en camino hacia la obediencia, sino que estamos en camino hacia la desobediencia. Y por la falta de obediencia dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, hoy casi no tenemos santos, casi no tenemos santos. Pero miren, esto es como para grabárnoslo bien de memoria. Obedecer no es fácil para nadie, ni para el hombre ni para la mujer. Obedecer no es fácil para nadie, pero hay más sufrimiento cuando desobedecemos que el que tenemos que soportar para obedecer. Hay mucho más sufrimiento cuando desobedecemos, a veces en el momento, a veces a largo plazo. Después de los años nos cae encima el peso de la desobediencia y es cuando viene el dolor, es cuando vienen tantas cosas que ahorita se están sufriendo en este mundo. Por eso, aunque nos cuesta y nos duele obedecer a Dios, es mucho menos sufrimiento que si no lo obedecemos. Es mucho menos sufrimiento. La obediencia dócil nos acerca a nuestro buen Dios. Y si la obediencia exige esfuerzo, entonces es más valiosa. ¿Hasta dónde llevó a Pedro? A hacer milagros. Su unión con Dios a través de la obediencia fue tan grande que pudieron hacer milagros. Está tapizado, el libro de los Hechos de los Apóstoles está tapizado de milagros de los que sí obedecieron a Dios, porque se llenaron de Él a través de la obediencia. ¿Sí? No importa que haya resistencia, el Señor entiende, sabe que estamos hechos de barro, entiende que va a haber resistencia, que va a haber tal vez hasta coraje en nuestro corazón de tener que hacer la voluntad de Dios, pero hazla, no importa que sientas eso. Y Jesús habla de aquella parábola de los dos hijos y el papá va y le dice a uno de los hijos: hijo, por favor, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dice: sí, papá, ahorita voy, pero no fue. Y el papá va con el otro hijo: hijo, ve por favor a trabajar a la viña. Ay, yo no quiero, estoy ocupado. Dice, pero después este muchacho que renegó, se arrepintió y se fue a la viña, se fue a lo que era la voluntad de su padre. Y Jesús le pregunta a los fariseos: ¿quién fue el que cumplió? ¿Quién es el que obedeció? Pues el que fue, aunque haya renegado, ese es el que obedeció. Por eso hay que obedecer. Se sienta uno como se sienta, tenemos que obedecer y va a haber una recompensa mayor de parte de nuestro buen Dios. Hay muchas cosas en la obediencia. Noé, imagínense Noé, Dios le pide que construya una barca donde no había mar. ¿Cómo? Por eso fue el hazmerreír de todos, hacer una arca donde no había mar. Y fue el que se salvó del diluvio por obedecer. La obediencia lo ayudó a salvarse del diluvio y a través de él Dios vuelve a repoblar la tierra. Abraham obedeció y Abraham era de la tercera edad y el Señor le dice: deja tu patria, deja tu tierra, deja tus parientes, toma tu esposa, tus cosas, tus siervos y ven al desierto. ¿A dónde? No sabía Abraham. ¿A qué? No sabía Abraham, pero Dios le habló. Y él obedeció y ahora es el padre de todos los creyentes. El padre de todos los creyentes. Dios le pidió que sacrificara a su hijo y lo iba a hacer y era su hijo único, el único de la mujer que amaba. Y obedeció y ahora hasta le cantamos: nuestro padre Abraham. Todos los que tenemos fe en el Dios verdadero, todos los que tenemos fe, la obediencia de él. Jesús mismo, para cerrar, Jesús mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, lo vamos a encontrar diciendo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pues es lo que tenemos que hacer también nosotros. Pero en todo, hasta en estas cosas que nos habla San Pablo, en todo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para seguir a Jesús, entonces, es necesario obedecerlo, esforzarnos. Claro que se necesita un esfuerzo para obedecer a Dios, esfuerzo.
Pedro y sus compañeros estaban cansados. También nosotros vamos a estar cansados en muchas circunstancias, vamos a estar cansados, pero la obediencia y el sacrificio nos va a llevar hacia el Señor. Y lo primero que se recibe de Dios es la paz. Es lo primero que se recibe, el gozo santo. Es que si el Señor nos dejara sentirlo, el gozo santo, ese gozo santo le da sentido a todo, absolutamente a todo. Como el que está enamorado y se quiere casar, aguanta todo porque quiere llegar a un objetivo, casarse. Así también, si nosotros llegáramos a sentir el gozo santo, la alegría santa de eso que viene de Dios, esa alegría de Dios, quedaríamos conquistados, se derrumbaría el reino del enemigo de Dios. ¿Y por qué no nos da Dios el gozo santo? Pues tenemos que obedecer, sino que vamos a gozar. Vamos a recibir el premio del gozo santo por haber desobedecido y habernos alejado y haber ofendido a Dios. De eso no podemos recibir una recompensa. Vale la pena, por eso vale la pena. Es una locura para el mundo que nosotros dejemos los vicios y dejemos las alegrías y dejemos los gozos y dejemos las cosas, diversiones del mundo. Para ellos es una locura, ¿verdad? Le preguntaba un niño de 7 años a su papá, porque su papá le dijo: cuando yo tenía tu edad no existían los celulares ni las redes sociales. Y el niño voltea y le dice: entonces, ¿qué hacían? No entendía él que había otra cosa, porque es lo que están viviendo ellos, Entonces nosotros no entendemos ahorita lo que es vivir con el gozo santo, la alegría que le da sentido a todo. Pidámoslo al Señor, pidamos esa gracia, pero no la vamos a poder recibir si no hay obediencia. Si no vamos sometiéndonos en obediencia a Dios, en la medida de nuestras pobres fuerzas humanas, Él sabe que estamos cansados, estamos agobiados, traemos cadenas encima, tenemos ataduras, todo eso lo sabe, pero también sabe que con su gracia se puede. Aquí fíjense todo lo que recibe Pedro. Es el pilar, es uno de los pilares de la Iglesia Católica, y sin embargo, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo alcanzó? ¿Cómo lo alcanzó él? ¿Tenía estudios? No, no tenía estudios. ¿Tenía dinero? No, no tenía dinero. Las redes que usaba estaban remendadas. No tenía ni estudio, no tenía dinero, solo tenía lo más importante para alcanzarlo todo: obediencia dócil. Obediencia dócil. Y vaya que si le costó a Pedro, que era temperamental. Pedro, que ya ven cómo en el huerto de los olivos, que tan temperamental, que sacó la espada y casi le tumba la cabeza a uno de los criados de los del templo, casi le tumba la cabeza. Y miren cómo terminó su obediencia trabajada, venciéndose y todo, y dónde termina él, entregando su vida. Y ahora, ¿quién le gana en gozo a él? ¿Quién le gana en gozo? Bueno, la que más es la Virgen Santísima, pero ella es otro boleto. No hay nadie más cerca de Dios y por lo tanto no hay nadie más feliz que ella. Solo Dios es más feliz que la Santísima Virgen. Pues que el Señor nos ayude para que podamos caminar por la obediencia lo más dócil posible, aunque haya rebeldías, aunque haya cosas, tratar de obedecer. No nos vaya a pasar lo que Judas, que se aferró a su criterio y terminó en el infierno por no haber querido tener una obediencia dócil. ¿Podemos rebelarnos? Sí, pero tiene consecuencias. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.